Bienvenidos a este video sobre uno de los conceptos fundamentales del cálculo, los límites y la continuidad. Mi nombre es Sebastián Castañeda y junto con mi compañera Karen Cuero presentaremos el tema el día de hoy. Para que sea un poco más fácil de entender, para que la idea de los límites, digamos que entre a nosotros esta noción de una manera más sencilla, vamos a tratar de recordar primero los conceptos previos. La idea que tenemos que tener o lo que tenemos que conocer tal vez un poco para que sea más fácil de entender este concepto de los límites. En este video primero, entonces, haremos una retoma de conocimientos previos. Hablaremos de la continuidad y de los tipos de discontinuidad. Y vamos a ver también algunas aplicaciones. Como les decía, los límites son uno de los conceptos fundamentales para el cálculo. Los límites y la continuidad nos permiten entender cómo se comportan las funciones cuando se acercan a valores específicos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de una función. Quiero entender cómo se está comportando esta función, es decir, cómo me estoy moviendo aquí, cómo se está moviendo mi función, los valores que está dando mi función, cómo se comportan cuando yo me empiezo a acercar a uno, ya sea que me acerque por acá o me acerque por acá. ¿Cómo se comporta esta función? ¿Cómo se comporta la función cuando yo me muevo en valores que sean cercanos a 1? No solamente en 1.1 o 0,7, sino cada vez valores más cercanos. ¿Hacia dónde se está yendo esta función? ¿Cuáles son los valores a los que se está acercando esa función? ¿Cuáles son los valores que quiere tomar? Y pues cómo son los comportamientos de estas funciones. También veremos algunas aplicaciones. Tenemos que entender que el concepto de límite es un concepto previo a las derivadas. Es necesario entender primero los límites antes de pasar al concepto de derivadas. Y las derivadas son necesarias en muchas áreas. Por ejemplo, en física se utiliza la noción de derivada para calcular la recta tangente a una curva, por ejemplo. La pendiente de la recta tangente a una curva. En física, por ejemplo, entendemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo viene siendo la velocidad, que son conceptos que parten de la idea del límite, de lo que es el límite y la continuidad. Asimismo, el límite necesario también es un concepto previo para entender lo que vienen siendo las integrales. La integral nos permite conocer ideas como el área bajo la curva, o también podemos pensar, digamos, en un concepto un poco más pequeño, que es, sabemos que la integral de la velocidad con respecto al tiempo al final vendría siendo la posición. Es decir, en física son conceptos bastante aplicables y entenderemos por qué esto más adelante. Para comenzar estaré yo, Sebastián Castañeda, retomando los conceptos previos para que sea más fácil entender esta idea del límite. Más adelante tendremos a nuestras compañeras hablándonos de la continuidad, los tipos de discontinuidad, los límites infinitos y los límites al infinito. Y también sus aplicaciones. Uno de los conceptos más importantes que tenemos el cálculo. Para esta clase, para hacerla un poco más sencilla y más digerible, vamos a tratar de retomar conceptos previos, conceptos que son necesarios manejar un poco para entender cómo funciona eso. Y para que sea más claro, más fácil entender el concepto de eso. Vamos a entender cómo da una función, vamos a poder evaluar en valores que normalmente no sería posible evaluar una función. Hablamos de lo que son indeterminaciones. ¿Sí? Ahí en funciones tenemos lo que llamamos indeterminaciones, o cuando una función no se puede evaluar en un valor porque esto genera algo como un 0 sobre 0. Vamos a ver cómo el concepto de límites nos permite hacer estas evaluaciones antes de escribirlo de esta manera. Vamos a ver también la notación, ¿sí? La notación de este concepto de límites, y vamos a trabajar, bueno, poco a poco introducimos el límite y vamos a hablar de conceptos importantes. Bueno, primero vamos a pensar en qué es una función. Una función es una especie de transformación. Yo tengo una función lo que me da una transformación. Imaginemos una función como una máquina. Yo tengo una máquina. Esta máquina lo que me está haciendo es una función que me da, toma valores,
porque me toma dinero, me toma monedas y arroja mecánica. Dado un valor, él ya sabe que debe arrojarme. ¿Sí? Eso lo que hace es una función. ¿Cuál es la función? Una función de transformar un dinero en un mecato en específico. En matemáticas, por lo general, llamamos f a la función que va a cumplir esta máquina. ¿Sí? Entonces, esta máquina podemos llamarla f de x. Todo valor que yo ponga por aquí es lo que va a hacer es duplicarlo. Entonces, el valor que entra por aquí, él lo va a duplicar y me lo entrega acá. Ah, ok, entonces yo aquí meto el 2. 2 por 2, acá sale un 4. Si yo aquí meto un 8, 2 por 4, 2, perdón, 2 por 8, 16, acá sale 16. Entonces, si yo acá por la máquina meto un 10, entonces cada máquina mete un 10, la máquina lo que hace es multiplicarlo por 2 y me entrega un 20. Entonces, es esto mismo. Yo tengo esta máquina, lo que hace, esta máquina aquí lo que está haciendo es transformando cualquier valor que yo meta aquí a esta máquina y me lo transforma con esto que yo estoy diciendo. Esa función es la orden o la tarea que yo estoy diciendo a esa máquina que sí. Analicemos la siguiente función. Yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. Usemos esta como. Yo tengo una función que tiene un inconveniente. Pensemos. ¿Qué inconveniente tendría esta función? ¿Qué elemento no puede tener el denominador? Ah, pues el denominador debe ser distinto de 0. Es decir, x más 1 debe ser distinto de 0. Porque el denominador no se puede dar 0. O sea, que x más 1 no llega a ser 0. X debe ser distinto de menos 1. Estrictamente distinto de menos 1. Ahora, entonces veamos qué pasa si yo a la máquina, a esta máquina, pongo un menos 1. Veamos por curiosidad qué es lo que pasaría. Entonces yo tengo menos 1 al cuadrado, menos 1 sobre menos 1 más 1. Si esto llegase a pasar, veamos, ¿qué nos da entonces esta función cuando en esa máquina metemos 1? 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Entonces nos daría 1 menos 1, 0 sobre 0. Nos daría 0 sobre 0. ¿Esto qué es? Esto es una indeterminación. Aún no hablemos de qué manera se puede solucionar o cómo podemos evitar las indeterminaciones, pero esto es un caso de una indeterminación. Nosotros sabemos, por los conceptos o por las propiedades manejadas cuando en ecuaciones, en las ecuaciones, entendemos que existe este tipo de indeterminaciones y entendemos que hay otras más. A ver, si yo quiero entender cómo se comporta esta función, por ejemplo, volvamos a la función anterior. Si yo quiero entender cómo se comporta esa función en 1, cuando x es 1 no podría, porque eso me genera una indeterminación, que es 0 sobre 0. Pero está bien, no, que no valga 1, pero que sea valores cercanos a 1. Yo quiero entender cómo se está comportando. En las matemáticas decimos que una función fx tiende a un número, es decir, el límite cuando x, que es lo que la variable que nosotros estamos acercando, se acerca a 1 de la función f de x. No estoy tocando ese valor, sino que ¿cuál es el límite cuando yo me acerco a ese valor? ¿Cuál es el límite de esta función? ¿Hacia dónde se va esa función? ¿Hacia dónde está yendo esa función? Cuando x se está acercando a 1. Si yo tengo esta recta numérica, ¿sí? Yo me quiero acercar a 1 para yo ver qué pasa con esa función. Yo me puedo acercar a 1 de dos maneras, claro. Yo me puedo acercar a 1 entre los números que están por la derecha de 1 y me puedo acercar a 1 desde acá hacia allá, o sea, por la izquierda de 1. Claro, no necesariamente tengo que saber qué pasa cuando llego a 1, pero ¿qué pasa cuando me acerco al valor? A esto, en matemáticas, los llamamos límites laterales. Es decir, cuando yo me acerco por la izquierda es un límite lateral y cuando me acerco por la derecha es otro límite lateral. Para que exista un límite en una función, para yo decir, el límite de esta función es este valor en concreto, tiene que ser cuando yo me acerque por la derecha coincida con cuando me acerque por la izquierda. Es decir, que el límite cuando x tiende a un valor cualquiera de una función debe ser igual, por la derecha, debe ser igual al límite de esa misma función cuando yo me acerco con la misma variable por la izquierda. Y esto va a ser el límite de la variable cuando tiende a ese valor de la función en general. ¿Sí? Entonces, el límite cuando x tiende a un punto A de la función, si lo hago por la derecha, debe ser igual que si yo me acerco a la función por la izquierda. Vamos a poner un caso en el que eso no va a coincidir. Yo tengo una función que está definida a trozos, cualquier función, que ella viene
vamos a evaluar qué pasa con esa función cuando estamos aquí. Yo tengo una función que ya viene continua, que ya va aquí, y el valor de 1 no lo tomo. ¿Listo? Pero luego está definido otro tramo que aquí sí toma el valor de la función y ella continúa. ¿Bien? Esa función se puede evaluar en cualquier valor, se puede evaluar en cualquier valor de x, ¿sí? Porque existe x igual a 1, que es arriba. Pero veamos qué pasa. Si yo me acerco a x, ya sabemos que esto es x y esto es f de x. Si yo me acerco a x por la izquierda, ¿hacia dónde me estoy acercando? Si yo me acerco a 1, por la izquierda, por la derecha, ¿hacia dónde me estoy acercando? Bueno, en este caso, el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de la función que tengamos aquí, de esta función definida por nosotros, pues nos vamos a ver que se está acercando a este punto que tenemos aquí en concreto. Eso está yendo a, sí, a un valor. ¿Sí? Digamos que esto es A y esto es. Se está acercando a A. Bueno, pero si yo me vengo por este lado, por la izquierda, o sea, cuando yo evalúo el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿qué es lo que yo voy a ver? Que si yo me acerco por la izquierda hacia 1, me estoy acercando a este valor. Mi valor está yendo a este valor que tengo aquí. Entonces, B. Bien, el límite, cuando yo me acerco en esta función, cuando me acerco a ese punto por la derecha, es A, y cuando me acerco por la izquierda es B. No son el mismo valor, por lo tanto, el límite de esta función, así como está escrita, no existiría. Veamos el límite. Cuando x tiende a 2 de 3x más 1. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Saber qué pasa cuando se está acercando a 2. No saber qué pasa en 2, sino cuando se acerca a 2. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos decir, bueno, tenemos esta función. Esa función 3x más 1. Tenemos la f de x, 3x más 1. Veamos qué pasa con esta función cuando x se está acercando a 2. Bueno, vámonos por la derecha. Si no vamos por la derecha de 2, ¿qué hay? Cuando x es 10. F de 10. F de 10, ¿qué es? F de 10 es 3 por 10, 30 más 1, 31. A ver, F de 8. F de 8 es 8 por 3, 24, más 1, 25. Veamos qué pasa cuando f es un número más cercano a 2. ¿Qué pasa si f es 2.1? Si x, perdón, 2.1. Entonces, más 1 es 7,3. Bueno, pues ya nos está acercando a otro valor. Pero ¿qué pasa entonces cuando nos valemos en f de un número más cercano a 2 sin tocar el 2? No hablemos de 2,1, entonces exageremos un poco más porque sigue siendo más cercano a 2 todavía. Entonces hagamos 2,000, 2,001. Esto es lo mismo que escribir 2001 dividido 1000. Dividido 1000. Bueno. ¿Qué nos va a dar esto? Pues 2001 dividido 1000. 2001 por 3 nos da 6003. 6003 dividido 1000 nos va a quedar 6,003. 7,1003. Bien, entonces este valor que nosotros estamos viendo aquí, estamos viendo que se está acercando a 7. Veamos que nos acercamos a los que están por la izquierda. Ya sabemos que cuando nos acercamos a los que están por la derecha, nos estamos yendo como a 7. Es decir, que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 3x más 1 es igual a 7. Bien, veamos qué pasa en esta función entonces cuando me pongo valores negativos, perdón, por valores a la izquierda de 2. Si yo me acerco en esta función, si yo acerco a x, que x se acerque a 2 por la izquierda, ¿qué valores tenemos a la izquierda de 2? Bueno, a la izquierda tenemos el 1, el 0, menos 1, pero veamos qué pasa con 0 y 1. F de 0 vendría siendo 3 por 0, 0, más 1, pues daría 1. Ok. F de 1, vamos a poner con F de 1. F de 1, 3 por 1, 3, más 1, 4. Ok. Pero F de 2, no vamos a tomar F de 2, acerquémonos más entonces a 2, sin tomarlo. ¿Cuánto es F de 1,5? O sea, F de 3 medios. F de 3 medios es 9 medios más 1. 9 medios más 1 es lo mismo que 9 medios más 2 medios, o sea, 11 medios. Y 11 medios es lo mismo que 5,5. Pero a ver, vamos a valores mucho más cercanos a 2.
¿Qué valor hemos sacado 2? Pues 1,9. 1,9 es lo mismo que 19 dividido 10. 19 por 3. 19, si fuera 20 por 3 daría 60, 57. 57 dividido 10 me da 5,7. 5,7 más 1, que es 6,7. Ah, ok. Me estoy acercando como que a otro valor. Bueno, ¿qué pasa? Si f no es 1,9, sino que es 1,999, que es lo mismo que 1999 dividido 1000, pero 3 por 1999 nos da 5997 más 1. Esto que está aquí más 1. Esto que está aquí lo podemos escribir como 5,997 más 1, esto nos da lo mismo que 6,997. Y no podemos deducir que esto se está acercando a 7. Ah, ok. Entonces el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta función es igual a 7. Por la derecha y por la izquierda nos da 7. ¿Y cómo podemos ver si nosotros llegamos a evaluar esta función en 7? Si hacemos en 2, perdón, f de 2, esto nos va a dar 2 por 3, 6, más 1 es 7. ¿Okay? Las funciones coinciden, sus límites laterales por lo tanto existen. Podemos probar con otro límite. Vemos el límite que estábamos usando al inicio, igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Sabemos que si este límite lo llevamos a evaluar en 1, que sea f de 1, 1 al cuadrado es 1 menos 1, 0 y 1 menos 1, 0. Pero eso nos está generando una indeterminación. Queremos solucionar este límite. Ese límite, así como está, no se puede solucionar. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros vamos a reescribir esa función que tenemos ahí. Yo sé que x al cuadrado menos 1 es lo mismo que x menos 1 por x más 1. ¿Por qué? Porque eso que está ahí es una diferencia de cuadrados y es igual a la diferencia de cuadrados. X menos 1 lo dejamos como x menos 1. Y este x menos 1 dividido x menos 1 nos va a dar 1. Es decir, siempre que yo tenga a sobre a es igual a 1 cuando a es distinto de ceros. X menos 1 dividido x menos 1 nos da 1, o sea que esto dividido esto nos va a dar 1, podemos quedar como 1 por x más 1. Y 1 por x más 1 es x más 1. Nuestra función equivalente sería x más 1. Esta es nuestra función equivalente. Esta función me arroja los mismos resultados que esta función acá. Es una función equivalente. No importa cómo sea en este valor, pero si no importa cómo se comporte esta nueva función equivalente, cómo se comporta en 1, pero lo que sabemos es que es una función equivalente, es decir, esta función me da los mismos resultados que me daría la anterior. Entonces, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1, a lo que decíamos ahora, de nuestra función equivalente? O sea, x más 1, vemos esto x sub 1, f sub 1 de x. ¿Cuál es el límite de x más 1, cuando x tiende a 1? Bueno, en el cálculo nosotros decimos que una función, el límite de f de x cuando x tiende a a es igual a f de a, o sea, es igual a evaluar al punto, igual a evaluar la función en dicho punto. Esto para las funciones que son continuas. F de x, como esto es una función continua, vamos a decir que f de x más 1, cuando x tiende a 1, le tenemos que evaluar la función en x. Entonces, cuando x es 1, esto nos da 2. Ahora veamos una idea que es un poco más abstracta, que es la idea del límite al infinito. Vamos a escribirlo aquí. El límite de una función f de x cuando mi variable tiende a infinito es, lo que yo estoy diciendo es, ¿cuál es el límite de una función? O sea, ¿hacia dónde está yendo una función cuando yo hago que este valor crezca infinitamente? Sabemos que el infinito es un concepto, el infinito no es un número, es un concepto, es una idea. Decir que x tiende a infinito es decir que x está siendo cada vez más grande. Límites al infinito. Es decir, el infinito no es un número, sino que el infinito es un concepto. Yo lo que estoy hablando es de cuál es el límite de una función f cuando la variable de mi función está creciendo mucho. ¿Sí? Eso es lo único que estamos diciendo cuando hablamos de ese tipo de cosas.
Entonces, el límite, vamos a usar el ejemplo más común en estos casos, que sería el límite de cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, que este es el ejemplo más usual, normalmente es lo que no vemos para entender cómo funcionan los límites del infinito. ¿Qué tenemos? Tenemos una función, la función fx igual a 1 sobre x. Esta es nuestra función. Nuestra función es f de x igual a 1 sobre x. Vamos a valorar el límite, vamos a analizar el límite de esta función cuando x crece. Pensemos, ¿qué pasa si en esta función que yo tengo x va creciendo? Veamos, ¿qué pasa si x es 1? Bueno, pues si x es 1, f de 1 es igual a 1 sobre 1 y esto me da 1. Cuando yo me acerco, cuando yo me voy al infinito, hago números cada vez más grandes, pues cada vez estoy más cercano ¿a qué? A 0. Y entonces cuando yo tengo una función que crece mucho, de esta manera, cuando x crece mucho, esta función se hace cada vez más pequeña. Pero vemos que es cada vez más pequeña y cercana a 0. Por lo tanto, el límite de cuando x tiende al infinito de 1 sobre x es igual a 0. Bueno, entonces, vamos a hacer algo. Voy a mostrarles cómo, para que tengan una idea más clara, más gráfica, voy a mostrarles esta función. Voy a mostrarles esta función en GeoGebra. Aquí en este momento está viendo la función en GeoGebra. Esa función en GeoGebra es equivalente a, miren acá, esa función es equivalente a esta, digamos que era x más 1, a simplificar, ¿sí? La x más 1. Y como ven, aquí tenemos la función, aquí está la función en rojo y aquí está la función en azul. Como pueden ver, estas funciones son equivalentes, ¿sí? La una me da los mismos resultados de la otra, pero vamos a ver qué pasa cuando yo tengo esta función, qué pasa cuando le evalúo en cercanía a 1, qué pasa con la primera función. También, miremos acá, vamos a ver, les voy a mostrar esta función, la función 1 sobre x, aquí, ahí ya están viendo, es la función 1 sobre x. Gráfica, como pueden ver, esa función, cada que nosotros nos acercamos a 0, cuando nosotros nos acercamos a 0, ahí nos vamos a infinito, esta función se acerca a 0. Aquí están viendo como si nos estamos acercando por aquí, por 0, nos estamos haciendo cada vez más grande, cada vez estamos tomando valores más grandes, esta función se está acercando a 0. Al tomar valores más grandes, esta función se está haciendo más pequeña, tendiendo a 0. Vean que el límite, que se puede ver que el límite es 0. ¿Listo? Volvamos acá. Ya como vimos en GeoGebra, esta función tiene un comportamiento, y podemos ver que es como ya estábamos haciéndolo aquí de manera manual, ¿sí? De forma analítica. Podemos ver entonces que el límite de una función es el valor hacia donde se acerca una función, hacia donde se acerca f de x, hacia donde se va f de x, cuando la única variable tienda a un valor. ¿Listo? Una de las aplicaciones, y la verdad es por lo que esto se estudia, es porque es un trabajo en muchas áreas, en física por lo menos utiliza para la velocidad instantánea, para la velocidad en un momento. Lo mismo para la tasa marginal en economía, no sé exactamente en el punto, pero sé que pasa en la cercanía de ese punto. Eso es todo. Mi nombre es Sebastián Castañeda, estudiante del Centro de Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias por ver y seguimos con nuestra compañera. Apreciados estudiantes del curso Cálculo Diferencial, cordial saludo. Mi nombre es Karen Consuelo Cuero Correa, soy estudiante de cuarto semestre de licenciatura en Matemáticas y pertenezco a la zona Centro-Sur. Hoy les voy a hablar acerca de un tema muy interesante, límite infinito y al infinito. Bienvenidos. Límites infinito y al infinito. Este tema nos ayudará a entender qué son y dónde están las asíntotas de una función. Existen asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Límites infinitos. El límite infinito es aquel que a medida que nos acercamos al punto del límite por algún lado, la función tiende a irse por el infinito, bien sea positivo o negativo. Esta es pues una gráfica que nos permite observar este evento. Tenemos límite de x cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Veamos cómo funciona. Cuando x tiende a 0, cada vez que tomemos un número más cerca a 0 desde el lado izquierdo, nos dará un número más grande negativamente. Y por eso el límite de la izquierda tiende a menos infinito. Matemáticamente lo denotamos de la siguiente manera.
límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre x. Acá tenemos un ejemplo numérico de cómo podemos hallar una asíntota vertical en x igual menos 1. Tenemos la función de x que es igual a x más 3 sobre x menos 1. Tenemos que tener en cuenta que para hallar límites al infinito o para resolver límites al infinito, vamos a observar el denominador. En este caso, el denominador de esta función es x menos 1, que lo igualamos a 0, y esto es igual a x igual a 1. Asignamos unos valores en x hacia el infinito y hacia el menos infinito y hacia el más infinito. Una vez asignados esos valores en x, reemplazamos en nuestra función para hallar el valor de y. Este ejercicio o este resultado lo obtenemos en el desarrollo de nuestra función, simplemente reemplazando los valores de x en cada una de ellas. Entonces, acá podemos ver que cuando x vale 0,9 hacia el menos infinito, en y es igual a menos 39, cuando x vale es igual a 0,99, y equivale a menos 399, y por el lado al infinito positivo, cuando x es igual a 1,1, y toma un valor de 41 y así sucesivamente. En esta manera podemos ver que tenemos una asíntota vertical en el eje x menos 1, tal como lo podemos apreciar en la gráfica, es aquella que representa la línea vertical de color verde. Ahora bien, límites al infinito. El límite al infinito resulta cuando queremos saber qué pasa con una función cuando x se va por alguno de los dos lados infinito. Esto es si tenemos la función f de x, los límites al infinito serían el límite cuando x tiende a infinito de la función de x o el límite de x cuando x tiende a menos infinito. Ahora bien, cuando x se aleja hacia el infinito, a medida que se vuelve cada vez más grande, es decir, a medida que tiende a infinito, el valor se disminuye y se aproxima a 0. Esto se puede expresar como límite de x cuando tiende a más infinito de 1 sobre x igualado a 0. Cuando x tiende a infinito negativo, similarmente, lo consideramos los valores negativos que se alejan hacia el infinito negativo, es decir, que tiende a menos infinito, la función también tiende a 0. Acá tenemos el caso de límite de x cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x igualado a 0. Ahora, veamos un ejemplo. Como estamos trabajando con la función límite de x cuando tiende a infinito de 1 sobre x, lo que hacemos es asignar unos valores a x para hallar el valor de y. Entonces, cuando x vale 10, y vale a 0,1, cuando x vale 100, y es igual a 0,01, y cuando x vale 1000, y equivale a 0,001. Podemos ver que el eje x cuando tiende a infinito, y siempre va a tender a 0. ¿Cómo obtuvimos esos valores? Recordemos que como lo desarrollamos en el límite infinito, lo que hacemos es reemplazar x de nuestra función por el valor que le hemos asignado. Así pues, 1 sobre 10 es igual a 0,1, 100 sobre 1 sobre 100 es igual a 0,01 y 1 sobre 1000 es igual a 0,001. A 0,001. ¿Sí? Entonces, cada vez que x tiende a infinito, y se va a aproximar a 0. Acá pues tenemos otros ejemplos. Cuando el límite de x tiende a infinito, de 1 sobre x sobre 2 tiende a 0. Del límite de x cuando tiende a infinito de 3 sobre x a la 5. El límite tiende a 0. Es decir, toda vez que el límite de x cuando tiende a infinito de una constante sobre una variable elevada a un exponente n, siempre va a tender a infinito. Esa es una regla general. Bueno, acá tenemos un ejercicio que les he querido presentar para que entendamos un poquito el proceso de cómo funcionan límites al infinito. Tenemos límite de x cuando tiende a infinito de 2x más 1 sobre 5x menos 2. Acá lo que tenemos que hacer es, apreciados estudiantes, vamos a observar tanto en el numerador como en el denominador la variable o parte literal que esté elevado al mayor exponente. Como podemos ver, la x no tiene exponente, lo cual nos indica que está elevado al exponente 1, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, esta función me dice que debo multiplicar mi función por x sobre 1.
ya que 1 es el exponente de la x, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es multiplicar nuestro numerador y nuestro denominador por x sobre 1. Entonces tenemos que 2x por 1 sobre x es igual a 2x sobre x, más 1 por 1 sobre x es igual a 1 sobre x. Todo esto, que son mi numerador, sobre, hacemos el mismo proceso con el denominador. 5x por 1 sobre x es igual a 5x sobre x, y menos 2 por 1 sobre x es igual a menos 2 sobre x. Entonces, ahora lo que hacemos es simplificar, ¿cierto? Como tenemos, en el caso del numerador tenemos x arriba, 2x sobre x, lo que hacemos es simplificar, anulamos las x, y nos quedaría 2 más 1 sobre x, y lo mismo hacemos en el denominador. 5x sobre x es igual a 5 menos 2x. Como vimos en el caso anterior, cada vez que tengamos una constante sobre una x, cuando el límite tiende a infinito, esto es igualado a 0. Entonces, nuestra función nos quedaría que el límite de x cuando x tiende a infinito es igual a 2 más 0 sobre 5 menos 0. Esto es igual pues a 2 sobre 5. Aquí podemos entonces observar que hay una asíntota horizontal en 2/5. Como conclusión y a modo de cierre, podemos observar que al acercarse a 0 desde el lado positivo, la función tiende a infinito, y que al alejarse hacia valores infinitos, la función se aproxima a 0. Se revela entonces de esta manera la importancia de estos límites en el cálculo. Este conocimiento no solo es vital para el estudio de las funciones racionales, sino que también establece las bases para un entendimiento más amplio de la continuidad y los límites en el contexto matemático. Al usar esta función como ejemplo visual, podemos ilustrar conceptos abstractos de manera tangible, facilitando así el aprendizaje y la aplicación de estos principios en problemas más complejos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo algo tan abstracto como los límites en matemáticas pueden tener una aplicación en la vida diaria? Hoy vamos a descubrir cómo los límites no solo son una herramienta matemática, sino que también están presentes en el entorno, pues de formas bastante cotidianas. Primero, pues recordemos que un límite, en términos simples, es el valor al que una función se acerca a medida que la variable se aproxima a cierto número. En este caso nos estamos acercando a c, y el valor de la función pues se está acercando a l. L en este caso pues es nuestro límite. Y pues entendemos que esto es un concepto fundamental del cálculo, porque aquí partimos para entender lo que es una derivada o también lo que es una integral. Pero pensemos, ¿cómo es que esto se aplica en la vida diaria? Vamos primero con un ejemplo de la velocidad en el tráfico. Cuando conducimos en una autopista, tenemos que ajustar nuestra velocidad según el tráfico. Si el tráfico se detiene poco a poco, nosotros pues vamos a tener que disminuir la velocidad hasta pues llegar al punto o de alcanzar la velocidad al que están andando los demás, o siquiera detenernos, pues sin llegar a frenar necesariamente. Este proceso de conducir y cambiar la velocidad poco a poco se puede entender como una guía para lo que es un límite. Cuando la velocidad del vehículo en el que estamos andando pues se va acercando, a medida que el tiempo digamos va avanzando, pues la velocidad se va acercando a la velocidad en la que están andando los demás vehículos. Otro ejemplo sería si estamos en una cafetería. Supongamos que tenemos una taza que está caliente. Vamos a verlo, veámoslo gráficamente. Si tenemos la temperatura, primero tenemos que tener en cuenta la temperatura del ambiente. La temperatura del ambiente supongámosla constante, ¿sí? Y el café pues está en una temperatura más alta, pero este café va a ir disminuyendo su temperatura, ¿sí? Hasta llegar al final, hasta llegar a la temperatura del ambiente. Pero nos interesa es cómo es su comportamiento desde antes, cómo va disminuyendo la temperatura del café y cómo se acerca a la temperatura del ambiente. En economía también tiene sus aplicaciones, hablando digamos de lo que son costos, la función de costo, función de ingresos, la función de utilidades, y podemos evaluar cómo se comportan la función, por ejemplo, cómo se comporta la función de ingresos cuando las utilidades están en su punto máximo, cómo se comporta la función alrededor de este punto, de la función de ingresos, cómo se comportan las utilidades. Al final son solo algunos ejemplos de cómo los límites están presentes en nuestra vida.
Desde la velocidad de la temperatura hasta la optimización de los recursos, los límites, pues nos ayudan a comprender y a predecir cómo se comportan diferentes variables en situaciones reales.